sociales, culturales, de los derechos civiles y políticos, del derecho a la paz. Y uno de esos principios fundamentales que en teoría del derecho internacional humanitario se habla, es precisamente lo que llaman los elementos del Jus Cogens, es decir, esos elementos estructurales del derecho, de los derechos humanos, y uno de ellos es precisamente el principio de la autodeterminación de los pueblos. En consecuencia, los gobiernos democráticos, todos siempre estuvieron de acuerdo en que se levantara esa medida contra el pueblo cubano, hasta el punto que cuando tomó posesión el presidente Carlos Andrés Pérez, vino para acá el comandante Fidel Castro. Independientemente de las diferencias ideológicas, porque las tenemos, nosotros no somos de los que creemos en un modelo de economía marxista-leninista o estatizada, rezagada, que para poder justificar un derecho yo tengo que sacrificar otros. Sin embargo, en este caso concreto, no estamos de acuerdo en que un bloqueo, incluso en los gobiernos democráticos se utilizó la palabra bloqueo más que embargo, en este caso concreto afectaba desde todo punto de vista la economía, la salud, etcétera, del pueblo cubano. Pero hoy día cuando vemos que justamente Raúl Castro y Obama se sientan a partir del 2014, en diciembre del 2014, cuando anuncian flexibilizar ciertas restricciones que se pusieron en práctica a partir del 2015, uno de ellos son valores, o mejor dicho, técnicas muy propias del sistema capitalista que tanto se critica aquí, hasta el punto de permitir que la moneda de transacción entre Cuba y los Estados Unidos sea el dólar, que incluso le permiten en el mercado norteamericano, y como debe ser, la circulación de productos farmacéuticos o biotecnológicos que se han realizado en Cuba. Bueno, eso pone de manifiesto una vez más que no se puede tener un pensamiento reduccionista hoy día, que uno no puede estar utilizando referencias o modelos que en el desarrollo de la historia también han fracasado. A nosotros no se nos puede encarrilar por un modelo tipo Corea del Norte, porque si nos ponemos a ver, si estamos criticando el bloqueo, igualmente nosotros vemos cómo internamente se restringen muchas actividades de una especie de bloqueo interno. Acabamos de ver el discurso de Marcos Torres. Ese es un discurso dirigido más a Wall Street. Ese es un discurso a ponerse de buena con los banqueros de Wall Street. ¿Qué me van a venir ustedes a hablar de guerra económica y de imperialismo, cuando él mismo está acusando el recibo de decir que le está pagando la bitoca de 13.000 millones de dólares a los banqueros de Wall Street? Por Dios, y eso es ser antiimperialista. ¿Cómo es posible que ustedes vengan a hablar aquí de guerra económica y resulta que en el presupuesto se prevé una reducción del gasto social del 60 al 40%? Vienen ustedes a hablar aquí de un presupuesto que está 108% por encima del presupuesto del 2014, que en el fondo ya ustedes están acusando la tasa inflacionaria que tienen. Entonces, si nosotros estamos luchando dentro de un concepto global de las cosas y estamos viendo el análisis de lo que tiene que ver una patria latinoamericana y de lo que debe ser Cuba dentro de esa patria latinoamericana y el potencial que tiene Cuba, porque ¿cuál de nosotros no tiene un amigo cubano? ¿Cuál de nosotros no salió a las calles en su momento a decir Cuba sí, Yankees no? ¿Cuál de nosotros no estuvimos incluso en 1959, la Junta Revolucionaria de gobierno en ese momento, presidida por Wolfgang Larrazábal, buscó apoyo para los de las, ¿cómo se llamaba? Para los barbudos de la Sierra Maestra, que en ese caso era la guerrilla de Fidel Castro. Todos nosotros siempre tuvimos una relación de alguna u otra forma espiritual con la Revolución Cubana. Pero en el transcurso del tiempo, cuando las realidades económicas e internacionales se van imponiendo, sobre todo cuando Venezuela le vendía 100.000 barriles de petróleo diario a Cuba, y hoy día ya no es así, porque ya eso bajó a 70.000 barriles diarios de petróleo, pues los cubanos tienen que abrirse campo, tienen que abrir otro tipo de relaciones, tienen que ver a su vecino que está enfrente, que son los Estados Unidos, tienen que tener más remesas, tienen que traer turismo, tienen que buscar inversiones extranjeras para la industria hotelera, y todo eso es válido. Israel, por ejemplo, se opuso a este acuerdo, siempre se ha opuesto en el seno de las Naciones Unidas, de un acuerdo
para luchar para que se quite, para que los Estados Unidos levanten las medidas de bloqueo. Y sin embargo, la industria del cítrico en Cuba está en manos de israelitas, porque los cubanos en eso a lo mejor son mucho más vivos y mucho más amplios de lo que nosotros pensamos que somos nosotros. Claro que estamos en contra del bloqueo, estamos de acuerdo con la resolución de las Naciones Unidas y luchamos contra el terrorismo. Yo estoy en contra de cualquier tipo de bloqueo, de los bloqueos del siglo XX como de los bloqueos del siglo XXI. Yo estoy en contra de cualquier imperialismo, llámese yanqui, llámese chino, llámese ruso, o llámese como se llame. Porque yo vivo en una patria que tiene oro, que tiene hierro, que tiene petróleo, que tiene recursos humanos, que podemos jugar un rol fundamental en América Latina, que no podemos seguir estando rezagados frente al panorama internacional, rogándole a los banqueros de Wall Street. Porque ustedes critican aquí que el Fondo Monetario Banco Mundial, peor es ir allá a entregarse a Wall Street, es el peor de los capitalismos. Y aquí vienen a criticar ustedes no sé a quién, pero el otro día vi yo en un periódico, creo que La Razón, la foto del embajador de Perú, el almirante Molero, pidiendo una conversación con la gente del Fondo Monetario. Entonces, ¿qué vienen a hablar ustedes paja, ¿vale? Vamos a ser sinceros en esto. Yo quería extrapolar las dos cosas, porque esta es una cuestión de principio. Nuestra generación, todos los que estamos aquí, siempre luchamos para que Cuba precisamente fuera libre de cualquier tipo de bloqueo. Siempre nosotros dijimos, Guantánamo es de Cuba, no nos pueden proyectar la guerra de España con los Estados Unidos en pleno siglo XXI. Yo sí estoy de acuerdo en que Cuba tenía que integrarse al sistema interamericano, pero vamos a ser coherentes en el discurso, porque si nosotros estamos apoyando esa resolución de las Naciones Unidas, entonces apoyemos también las decisiones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que dice que aquí en Venezuela se están violando también los derechos humanos. Vamos a ser coherentes en el discurso y no solamente ser reduccionistas desde el punto de vista político para justificar algo solamente dentro de una concepción. Yo tengo un pensamiento de avanzada, como todos los que estamos aquí, porque somos una bancada democrática, que estamos luchando casa por casa, aldea por aldea, pueblo por pueblo, para propinarles a ustedes una derrota el próximo 6 de diciembre, porque va a ser así. Vamos a ganar las elecciones, porque tenemos un solo discurso coherente. Apoyamos entonces una declaración en contra del bloqueo, apoyamos la resolución de las Naciones Unidas contra el bloqueo de Cuba, de los Estados Unidos a Cuba, y cualquier lucha contra el terrorismo, pero mantenemos una posición de principio coherente con la realidad de las cosas. Muchas gracias.